Me llamo Sofía Mendoza y durante 8 años de mi vida fui la burla de todos. La esposa tonta, la mujer simple, la que no entendía nada, o al menos esa era la persona que mi esposo Ricardo y su familia habían decidido que yo era. Recuerdo perfectamente la primera vez que me sentí pequeña en esa casa. Fue 3 meses después de nuestra boda. Yo tenía 24 años, acababa de graduarme de la universidad con honores en ciencias de la computación, pero nadie en la familia de Ricardo lo sabía. Él nunca les habló de mis logros académicos. De hecho, cuando nos presentó, simplemente dijo, ella es Sofía. Es muy dulce y callada. Esa noche, su madre organizó una cena familiar. La casa era enorme. Tecos altos, candelabros que brillaban como estrellas falsas. Yo llevaba un vestido sencillo. Lo había comprado con mi último sueldo antes de casarme. Ricardo me había pedido que dejara mi trabajo en una empresa de tecnología. No necesitas trabajar, mi amor, me dijo entonces, con una sonrisa que me parecía encantadora. Yo cuidaré de ti. Quiero que seas feliz en casa, sin preocupaciones. Qué ingenua fui al creerle. La mesa estaba puesta con porcelana fina y copas de cristal. Su familia aparentaba ser de alta sociedad, pero en realidad solo tenían una empresa mediana. Vivian Bean, Nademes. Estaba su madre, doña Marta, una mujer de 60 años. Cabello teñido de rubio, joyas que tintineaban cada vez que movía las manos. También estaba Gabriela, la hermana de Ricardo, casada con un abogado que nunca sonreía. Guy Sebastian, el hermano menor, el único que al menos tenía la decencia de no participar activamente en las burlas. Sofía, querida, dijo doña Marta mientras servían el primer plato. Ricardo me contó que estudiaste algo en la universidad. ¿Che? ¿Ira? ¿Secretariado? Sentí que mi mejilla ardía. No, señora. Estudié ciencias de la computación. Hubo un silencio. Luego, Gabriela soltó una risa ahogada. ¿Computación? ¿Tú? Su voz era miel envenenada. Pero Ricardo dice que no sabes ni usar el teléfono inteligente correctamente. Mayer a Ricardo. Esperé que me defendiera. Él solo sonrió, con esa expresión condescendiente que aprendería a odiar. Mi amor, es verdad que a veces te cuesta con la tecnología, dijo palmeando mi mano. Como si yo fuera una niña. No hay nada de malo en eso. No todos nacemos con esas habilidades. Pero yo, Sofía, me interrumpió doña Marta. No necesitas fingir frente a nosotros. Aquí todos somos familia. Está bien no ser tan inteligente como otros. Lo importante es que seas una buena esposa para mi hijo. Esa noche me disculpé temprano. Dije que me dolía la cabeza. Y era verdad, me dolía la cabeza. Me dolía el corazón. Me dolía el alma. Mientras subía las escaleras hacia la habitación de huéspedes, escuché sus risas abajo. Hablaban de mí. Lo sabía. Esa fue solo la primera de incontables humillaciones. Los meses se convirtieron en años. Ricardo empezó a tratarme como si realmente fuera menos inteligente. Explicaba todo con voz lenta. Usaba palabras simples. Sofía, mi amor, este es el control remoto. Este botón enciende la televisión. ¿Ves? No es difícil. En las reuniones familiares, que ocurrían cada 2 semanas sin falta, yo era el entretenimiento involuntario. Doña Marta inventaba historias sobre mis supuestos errores. La semana pasada, Sofía llamó a Ricardo en pánico porque no podía abrir una lata de tomates. No encontraba el abrelatas que estaba justo frente a ella. Todos rían. Yo sonreía forzadamente, las mejillas ardiendo de vergüenza. Por dentro, moría un poco más. ¿Es verdad que le preguntaste a Ricardo si la luna era un planeta? Preguntó una vez el esposo de Gabriela. No era verdad, nada de eso lo era. Pero había aprendido que negar solo empeoraba las cosas, así que me quedaba callada, con la mirada baja, las manos apretadas en mi regazo, hasta clavarme las uñas en las palmas. Por las noches, cuando Ricardo dormía, bajaba a la pequeña oficina del sótano. Allí, frente a la pantalla de mi computadora, yo era otra persona. Allí nadie me llamaba tonta. Allí mi mente volaba libre, entre códigos y algoritmos,
Lo que nadie sabía es que yo tenía un coeficiente intelectual de 165. Lo descubrí a los 16 años en una prueba escolar. El psicólogo me miró con asombro. Sofía, eres excepcionalmente dotada. Tienes el potencial para lograr cosas extraordinarias. En la universidad me destaqué tanto que 3 profesores me ofrecieron investigación avanzada. Lo rechacé todo cuando conocí a Ricardo. Qué estúpida fui, y no de la manera que ellos pensaban. Las noches en el sótano se volvieron mi salvación. Empecé a trabajar en un proyecto secreto, un algoritmo de inteligencia artificial capaz de aprender y adaptarse como nadie había logrado antes. Era revolucionario, era brillante y era completamente mío. Trabajaba en silencio absoluto, siempre alerta, por si escuchaba los pasos de Ricardo en las escaleras. Nunca Bayo. Nunca se interesó lo suficiente en mí. Para el 3er año de matrimonio, las humillaciones escalaron. Ricardo empezó a hacerlo también frente a sus amigos. Mi esposa es adorable, decía en cenas con socios. Pero no le pidan que haga cuentas. El otro día intentó calcular la propina y terminó dejando el 30%. 30%. Todos reían. Las esposas me miraban con lástima y con superioridad. Yo apretaba la servilleta bajo la mesa, hasta que los nudillos se me ponían blancos. Una noche, después de una de esas cenas, exploté. ¿Por qué haces eso?, le pregunté al llegar a casa. Mi voz temblaba, pero había rabia. Ya no pude contenerla. ¿Por qué me haces quedar como una idiota frente a todos? Él me miró sorprendido, como si no entendiera. ¿Hacer qué, Sofía? Solo conté una anécdota divertida. No es divertido. Es humillante. Me hace sentir estúpida. Suspiro, como si yo fuera una niña caprichosa. Eres demasiado sensible. Si no quieres que cuente esas historias, deja de hacer cosas tontas. No hago cosas tontas. ¿Esa historia no es verdad? Calculé la propina correctamente. Fuiste tú quien insistió en dejar más. Su expresión cambió. Por un segundo vi algo frío en sus ojos. No me contradigas, especialmente no frente a otros. ¿Entendido? Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes, y esa misma noche en el sótano trabajé hasta el amanecer con una furia nueva. Cada línea de código era una rebelión silenciosa. Para el 4.º año de matrimonio, mi vida se había dividido en 2 realidades completamente distintas. Durante el día, yo era Sofía, la tanta, la esposa simple, la que no entendía conceptos básicos, la que necesitaba ayuda para todo, la que provocaba sonrisas condescendientes y suspiros de resignación. Pero por las noches, en la soledad de aquel sótano frío, yo era la verdadera Sofía. La genio, la creadora, la mujer que estaba desarrollando algo capaz de cambiar el mundo de la tecnología. Mi algoritmo había evolucionado más allá de cualquier expectativa inicial. Lo que comenzó como una forma de mantenerme cuerda se había convertido en una innovación real en el campo de la inteligencia artificial. Creé un sistema que no solo aprendía de los datos, también predecía patrones complejos y se adaptaba en tiempo real de formas que ningún otro sistema lograba. Llamé a mi creación Aurora, por el amanecer que algún día llegaría. Cuando por fin pudiera salir de la oscuridad, para mantener mi trabajo en secreto, creé una identidad en línea completamente separada. En foros de tecnología, en conferencias virtuales, en comunidades de desarrolladores. Allí yo era SM Tech, una programadora misteriosa. Nunca mostraba su rostro, pero cuyas contribuciones eran tan brillantes que había ganado respeto en la comunidad global. Nadie sospechaba que SM Tech era una ama de casa tonta, que vivía en las afueras de la ciudad, casada con un hombre que la despreciaba. Las ironías de mi vida eran infinitas. Ricardo dirigía una empresa de tecnología mediana, de esas que vendían soluciones básicas a otras compañías. Él se creía un experto, pero en realidad solo entendía lo superficial. A menudo llegaba a casa hablando de sus innovaciones, ideas obsoletas, cosas que cualquier estudiante de primer año podría haber hecho. Hoy tuvimos una junta extraordinaria, decía con orgullo, aflojándose la corbata. Estamos desarrollando un nuevo sistema de gestión de datos.
Va a revolucionar el mercado. Yo había visto las especificaciones de ese sistema. Las vi porque dejaba su computadora abierta. Confiado. Seguro de que yo era demasiado tonta para entender. Ese sistema tenía al menos 5 años de retraso frente al mercado. Suena interesante, respondía yo, con la voz suave, con la admiración que él esperaba. No te preocupes, si no entiendes. Es muy técnico. Si tan solo supiera que yo podía reconstruir todo su sistema en una noche y hacerlo 10 veces más eficiente. Pero mantener mi secreto era vital, no solo porque Ricardo me humillaría aún más, sino porque ese sótano era mi refugio, el único lugar donde podía ser yo, sin juicios, sin verles, sin miradas de lástima. Las humillaciones continuaron, cada vez más elaboradas. En nuestro 5º aniversario de bodas, doña Marta organizó una fiesta. Invitó a toda la familia, amigos, socios de negocios de Ricardo. Había al menos 50 personas en esa casa llena de luces y música suave. Yo llevaba un vestido que Ricardo había elegido, beige, sin forma. Me hacía ver más pálida de lo que ya estaba. Durante la cena, doña Marta se levantó, golpeó suavemente su copa. Queridos amigos y familia, dijo con voz melosa, hoy celebramos 5 años del matrimonio de mi querido hijo Ricardo con Sofía. Hubo risas cómplices. Cuando Ricardo me dijo que se casaría con Sofía, confieso que tuve dudas. Ella no era el tipo de mujer que imaginé para mi hijo. No venía de nuestra clase social, no tenía nuestra educación refinada, no entendía nuestro mundo. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿De verdad estaba haciendo esto? ¿En público? ¿En mi propio aniversario? Pero continuó sonriendo. Debo admitir que Sofía ha resultado ser exactamente lo que Ricardo necesitaba. Una esposa simple, obediente, que no cuestiona, que no complica las cosas con opiniones innecesarias. A veces, concluyó, la simplicidad es una virtud. Los aplausos llenaron la habitación. Algunos rostros estaban incómodos. La mayoría asentía. Ricardo se levantó. Me besó la mejilla. Gracias por estos 5 años, mi amor. Eres perfecta tal como eres. Esa noche, cuando todos se fueron, cuando Ricardo se durmió satisfecho, va yo al sótano, y algo dentro de mí cambió. No, Emes, esto no podía seguir así. Tomé una decisión. Iba a terminar Aurora. Iba a perfeccionarlo hasta hacerlo impecable. I dispute. Encontraría la forma de salir de esa prisión dorada. Los meses siguientes trabajé como nunca. Dormía 2, a veces 3 horas. Mis ojos ardían. Vallo de peso. Me olvidaba de comer. Ricardo lo notó. Estás muy delgada. ¿Estás enferma? Solo cansada. Mentí. Deberías descansar. No haces nada extenuante durante el día. Si tan solo supiera. Finalmente, después de 5 años y medio de matrimonio, después de 3 años de trabajo secreto, Aurora estaba completo. No solo completo, perfecto, brillante, mío, pero ahora venía lo más difícil. ¿Qué iba a hacer con él? No podía anunciarlo. Ricardo se atribuiría el mérito. Lowe se vio letter. Diría que él me ayudó, o que fue su idea. ¿Quién creería que la tonta Sofía había creado algo revolucionario? Necesitaba un plan, uno inteligente. Entonces la recordé a la profesora Martínez, mi mentora en la universidad. Ella insistía en mantenerse en contacto. Yo respondía poco. Nunca conté la verdad. Le escribí un correo breve. Profesora Martínez, soy Sofía Mendoza. Desarrollé algo que creo que debe ver. ¿Podemos reunirnos en privado? Respondió en menos de 1 hora. Qué alegría saber de ti, Sofía. Por supuesto. ¿Mañana en mi oficina? Le mentí a Ricardo. Dije que vería a una amiga. Él ni levantó la vista del teléfono. La oficina de la profesora olía a libros y café. Ella había envejecido, pero su sonrisa era la misma. Sofía dijo observándome con atención. Te ves cansada, hija. ¿Estás bien? Estoy bien. Solo he trabajado mucho. ¿En qué? Pensé que habías dejado la tecnología. Nunca la abandoné del todo. Solo trabajé en silencio. La moster Aurora. Expliqué
cada detalle, cada innovación, cada aplicación posible. Hablé durante 2 horas sin parar. Mi voz, apagada en casa, volvió a ser fuerte. La profesora no dijo nada, solo miraba la pantalla. Cuando terminé hubo silencio, luego habló, con la voz temblorosa. Sofía, esto es extraordinario. Esto es revolucionario. ¿Entiendes lo que creaste? Creo que sí. No, dijo, quitándose los lentes. No lo entiendes del todo. Esto vale millones. Puede cambiar industrias enteras. Esto es trabajo de genio. Las lágrimas me quemaron los ojos. Alguien me veía. Por fin. Tengo contactos, continuó. Inversores, empresarios. ¿Puedo mostrarles esto? Pensé en Ricardo. En Dona Marta, en los años de humillación. Sí, respondí, con una voz nueva y firme, pero con una condición. ¿Cuál? Nadie puede saber quién soy aún. Mi esposo es complicado. Ella me miró. Why entendió. Lo haremos con total discreción. Fueron 2 meses de reuniones secretas. La profesora Martínez me conectó con inversores. Todos quedaron asombrados con Aurora. Las ofertas empezaron a llegar. 20 millones, 30 millones, 40 millones. Mientras tanto, en casa, todo empeoraba. Ricardo llegaba cada vez más tarde, y cuando llegaba, olía un perfume que no era el mío. Evitaba mi mirada. Estaba distante, frío, más impaciente que nunca con mis supuestas tonterías. Una parte de mí sabía exactamente lo que estaba pasando. Otra parte se negaba a aceptarlo. No porque aún lo amara. Ese amor había muerto hacía años, aplastado por las humillaciones, pero porque enfrentar otra traición parecía demasiado. Fue un martes por la tarde cuando todo se rompió. Ricardo me dijo que estaría en una junta importante hasta tarde. Yo planeaba usar esa noche para trabajar en los últimos detalles de un contrato con los inversores. Pero al volver a casa, después de una reunión con mi abogado, sí, ya tenía un abogado, en secreto, me di cuenta de algo. Había olvidado un documento importante. Estaba en la oficina de Ricardo. Su oficina quedaba en el centro de la ciudad, piso 18 de un edificio corporativo. Yo tenía una llave, una que me había dado años atrás por si acaso, aunque siempre me decía que no la usara sin avisar. Esa noche decidí arriesgarme. El edificio estaba casi vacío a las 8. El guardia me conocía. Me dejó pasar sin preguntas. Subí en el elevador. Mi corazón latía más rápido con cada piso. No sabía por qué estaba tan nerviosa. Solo iba a entrar, tomar el documento y salir. Las oficinas ocupaban todo el piso. La recepción estaba a oscuras. Pero vi luz bajo la puerta de su oficina privada. Eso era extraño. Él había dicho que estaría en una junta externa. Levanté la mano para tocar. Y entonces escuché risas. La risa de Ricardo. Y otra risa, femenina, coqueta. Mi mano se congeló en el aire. Eres terrible, decía la voz de la mujer entre risas. ¿Y si alguien nos ve? No hay nadie aquí, respondió Ricardo. Subas, más viva de lo que la había escuchado en años. Y además, ya no me importa quién sepa. Estoy cansado de fingir. Fingir que el matrimonio, esa farsa. Estar casado con Sofía es como estar casado con una niña. No tiene una conversación interesante. No entiende mi trabajo, no entiende mi mundo. Cada palabra fue un cuchillo. Pero no pude moverme, no pude irme. ¿Por qué no te divorcias entonces?, preguntó ella. Hubo una pausa, luego respondió. Y en su voz había una crueldad que nunca había escuchado tan clara. Porque es conveniente. Sofía es fácil de manejar. No pregunta. No exige nada. Mi madre, aunque se burla de ella, prefiere una nuera que no cause problemas. Y entonces rió. Edimas. ¿Quién más? La que ría. Le hice un favor al casarme con ella. Ella lo sabe. Pobre mujer, dijo la otra voz, sin verdadera compasión. Debe ser duro ser tan limitada. Valentina, cariño, dijo Ricardo. No perdamos tiempo hablando de mi esposa. Ven aquí. No necesité escuchar más. Sabía exactamente lo que estaba pasando.
Debería haberme ido, debería haber salido en silencio, pero 5 años y medio de humillación. Abrí la puerta de golpe. La escena confirmó todo. Ricardo, sentado en su escritorio, corbata floja, cabello desordenado y en su regazo. Una mujer joven, blusa a medio abrochar, labios rojos perfectos. Ambos se quedaron inmóviles. Sofía, dijo Ricardo, sin sorpresa, sin vergüenza, solo molestia. ¿Qué haces aquí? Esa fue su pregunta. No lo siento, no puedo explicarlo. Solo molestia. Olvidé un documento, dije. Mi voz estaba extrañamente calmada. Algo dentro de mí había encajado, pero claramente, ustedes están ocupados. Valentina se levantó, se acomodó la ropa, me miró con lástima condescendiente. Sofía, ¿verdad? Ricardo me ha hablado mucho de ti. Estoy segura, respondí. Ricardo se puso de pie. Se abotonó la camisa. Mira, Sofía Letters. Esto es incómodo, pero quizá ya es hora de ser honestos. Honestos, repetí. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con tu asistente? Soy su asistente ejecutiva, corrigió ella. Claro, un título muy elegante para acostarse con un hombre casado. Por primera vez, Valentina se molestó. Al menos yo puedo mantener una conversación con él. Entiendo su trabajo, su mundo. Tú solo eres una carga. Valentina, dijo Ricardo, sin mucha convicción. No, continuó ella. Todos en la oficina hablan de lo paciente que es contigo, de cómo tiene que explicarte todo 10 veces. Un hombre como él merece una pareja intelectual. La rabia ardía dentro de mí, pero la contuve, porque entendí algo. Ellos acababan de darme el último empujón. Tienes razón, dije, mirando a Valentina. Ella abrió los ojos, sorprendida. Ricardo merece a alguien como tú. Luego me giré hacia él. Quiero el divorcio. Silencio. Y entonces, Río. ¿Divorcio? No seas dramática. No es dramatismo, es una decisión. Mañana hablaré con mi abogado. Su sonrisa desapareció. Piénsalo, Sofía, ¿qué harías sin mí? No tienes trabajo, no tienes habilidades, no tienes recursos. Me has dado humillaciones durante años, respondí. De los recursos me ocuparé. No seas tonta, dijo. Serías miserable. Lo miré, al hombre que me había hecho sentir pequeña, al hombre que ahora estaba de pie frente a mí, con su amante al lado, y sonreí. Ya lo veremos, Ricardo. Salí de la oficina con la cabeza en alto. Solo en el elevador dejé caer las lágrimas. No eran de tristeza, eran de rabia, de liberation, de determinación. Ricardo había sellado su destino. El mundo cobraría la cuenta. Ricardo no creyó que hablara en serio. Durante días fingió normalidad. Flores en sonrisas, en palabras suaves. Fue un error. Podemos superarlo. Pero ya no funcionaba. Ya contacté a un abogado, le dije. Recibirás los papeles esta semana. La máscara cayó. No obtendrás nada de mí. No quiero nada, respondí. Eso lo desconcertó. Mi abogado, el señor Ramírez, escuchó todo con atención. Cuando le hablé de Aurora y de mi identidad real, sonrió. Esto cambia todo, dijo. Su esposo jamás sabrá de su proyecto. Y así fue. Ricardo hizo del divorcio un espectáculo. Familia, abogados, arrogancia. Yo llegué sola con el señor Ramírez, con la cabeza en alto. Cuando Ricardo habló, intentó humillarme una vez más, y entonces hablé yo. No para presumir, no para vengarme, sino para decir la verdad. Creí sus mentiras durante años, pero ya no. Sé mi valor, y no necesito demostrárselo a nadie. El juez declaró el divorcio. Martillazo final. Al salir, escuché a su madre decir, al menos ya te libraste de ella. Sonreí por dentro. Si tan solo supieran. Bajo el sol de la tarde, respiré profundo. Por primera vez en años, soy Libra. Los 2 años siguientes fueron los más intensos y satisfactorios de mi vida. Tomé los 50 millones,
y me puse a trabajar, con una determinación que ni siquiera sabía que tenía. La empresa que formé con los inversores se llamó Sophia iTechnologies, SAT. Para abreviar, ellos insistieron en usar mi nombre. Al principio me incomodaba. Pero mi nuevo mentor, un emprendedor tecnológico de 60 años llamado Javier Soto, fue claro conmigo. Sofía, tu nombre es tu marca ahora. Durante años dejaste que otros definieran quién eras. Ahora tú defines tu identidad. Tenía razón. Los primeros 6 meses fueron un torbellino. Mudarnos a una oficina real, contratar un equipo, proteger a Aurora con abogados de patentes, dar entrevistas, pocas y cuidadosamente controlada, y aprender a ser CEO. Porque ser brillante en tecnología no te convierte automáticamente en una buena líder de negocios. Tuve que aprender de finanzas, recursos humanos, marketing, negociación. Fue agotador, y profundamente emocionante. Contraté a 20 empleados en los primeros 3 meses. Mi segundo al mando, Andrés, era un joven brillante de 28 años, que me complementaba perfectamente, donde yo era intuitiva y técnica. Él era metódico y estratégico. Juntos formamos un equipo excepcional. Aurora se lanzó al mercado 8 meses después del divorcio. La respuesta superó todo lo que había imaginado. Empresas de todo el mundo querían licenciar la tecnología. Los medios especializados hablaban de la revolución Mendoza en inteligencia artificial. Mi segunda patente llegó 6 meses después, una mejora de Aurora con aplicaciones en medicina. La tercera patente, 3 meses más tarde, abrió posibilidades en educación. La empresa creció exponencialmente, de 20 empleados a 50, de 50 a 120, de una oficina modesta a un piso completo, en uno de los edificios más modernos de la ciudad. Y junto con el crecimiento de la empresa, vino mi transformación personal. Contraté a una estilista, no para impresionar a nadie, sino porque entendí que durante años me había descuidado. Había vivido tanto tiempo en la sombra, que había olvidado cómo era brillar. Corté mi cabello en un estilo moderno, aprendí a maquillarme con sutileza. Compré ropa elegante y profesional, vestidos que me hacían sentir poderosa. Comencé a hacer ejercicio, no por vanidad, sino porque me ayudaba a manejar el estrés. Mi cuerpo se volvió fuerte, saludable. Pero el cambio más profundo no fue externo, fue interno. La forma en que caminaba con la cabeza en alto, la firmeza de mi voz en las juntas, la seguridad con la que tomaba decisiones, la confianza en mi criterio. Por primera vez en mi vida adulta, me sentía completamente yo misma. En el aniversario de mi divorcio, SAT estaba valuada en $150 millones. Un año después, la cifra había subido a 200 millones. Las revistas de negocios comenzaron a buscarme. Forbes me incluyó en su lista. 30 Under 30. Aunque tenía 32, hicieron una excepción. Tech Innovators me puso en su portada. La genio silenciosa que revolucionó la IA. Durante todo ese tiempo, mantuve mi vida personal en privado. Hablaba de tecnología, de vision, de futuro, nunca de mi matrimonio. Nunca de las humillaciones. Eso era Mayo, y no iba a convertirlo en espectáculo. Aún así, me preguntaba si Ricardo lo sabía. Sí había visto las noticias, sí su madre había leído los artículos, que elogiaban mi inteligencia. Observé discretamente, y lo que descubrí me dio una satisfacción silenciosa. La empresa de Ricardo estaba en problemas, dificultades financieras, cambios en la administración, en lenguaje empresarial. Eso significaba una sola cosa. Estaban al borde del colapso. Valentina lo había dejado. 3 meses después del divorcio, cuando entendió que él no era tan poderoso ni tan rico como aparentaba, su amor desapareció. Sorprendente. Eso no me dio alegría. Sentí algo parecido a la pena. Ricardo había cambiado un matrimonio estable, onque y feliz, por una aventura vacía. Y ahora estaba solo. Pero la pena fue breve. Recordé las humillaciones, las palabras crueles, los años de sentirme menos que nada. Mi compasión tenía límites, y yo ya había cruzado el mío. Conocí a Daniel Cortés.
En una conferencia de tecnología en Miami, 18 meses después de mi divorcio, yo era la oradora principal. Algo que todavía me ponía nerviosa, a pesar de todas las presentaciones que ya había dado. Iba a hablar sobre el futuro de la inteligencia artificial ética, un tema que me apasionaba cada vez más, a medida que veía cómo mi tecnología impactaba el mundo real. La conferencia se realizaba en un hotel lujoso, frente al mar. Más de 1000 asistentes, líderes tecnológicos, inversores, periodistas especializados, personas que antes me habrían intimidado y que ahora eran simplemente colegas. Estaba en el backstage, repasando mis notas por última vez, cuando tocaron a la puerta. «Señorita Mendoza», dijo una voz masculina. «Lamento molestar, soy Daniel Cortés». Abrí la puerta. Frente a mí había un hombre de unos 40 años, alto, cabello oscuro con algunas canas en las sienes, traje perfectamente cortado, sin corbata. Sus ojos eran de un marrón cálido, su sonrisa genuina. Reconocí el nombre de inmediato: Daniel Cortz, CEO de Cortz Enterprises, un conglomerado tecnológico valuado en billones. «Señor Cortés», dije, «is an honor. ¿En qué puedo ayudarle? Por favor, llámeme Daniel». Y la verdad, solo quería conocerla antes de su presentación. He seguido su trabajo desde el lanzamiento de Aurora y estoy profundamente impresionado. Gracias. Eso significa mucho viniendo de usted. He estado en esta industria por más de 20 años, continuó, y rara vez veo verdadera innovación. Lo que usted ha creado es genuinamente revolucionario, y hacerlo poniendo la ética en el centro. Eso es admirable. Hablamos durante 15 minutos. 15 minutos de preguntas inteligentes, reales, profundas. No era networking superficial. Era una conversación entre dos personas que realmente entendían el campo. Fue refrescante, estimulante, sentí algo más, algo que no había sentido en años en atracción. Mi presentación fue un éxito. Hablé durante 45 minutos sobre la importancia de una inteligencia artificial transparente, ética, respetuosa de la privacidad humana. El público estaba atento, las preguntas fueron excelentes. Cuando bajé del escenario, me sentía satisfecha. Daniel me esperaba en la primera fila. «Increíble presentación», dijo. «Sofía, sé que debe tener muchas invitaciones, pero ¿le gustaría cenar esta noche? Me encantaría hablar sobre una posible colaboración entre nuestras empresas». Y sonrió. «También me gustaría conocerla mejor». Debería haber dudado. No estaba buscando romance. Tenía mi empresa, mi propósito, mi vida reconstruida. Pero cuando lo miré, vi respeto, interés genuino, no por lo que yo podía darle, sino por quién era. «Me encantaría», respondí. Cenamos en un restaurante discreto frente al puerto, mesa privada, el océano frente a nosotros, el sol cayendo lentamente. Durante las primeras horas hablamos solo de negocios, tecnología, mercados, ideas. Daniel no solo entendía mi trabajo, lo desafiaba, lo expandía. Era estimulante de una manera que nunca había vivido. Ricardo jamás había podido tener una conversación así, ni siquiera lo había intentado. Luego, la charla se volvió personal. Leí que fundó SAT después de un cambio de vida importante. Dijo en sí, no es muy personal. ¿Qué fue ese cambio? Dudé. Pero su forma de preguntar no era curiosidad vacía, era respeto. «Me divorcié hace 2 años», dije. «Fue un matrimonio difícil». Daniel asintió, sin presionarme. «Yo también pasé por un divorcio, hace 5 años. A veces, las relaciones simplemente no funcionan». «¿Tienes hijos?», pregunté. «No, nunca quisimos. Fue una de las pocas cosas en las que coincidimos». «Kaitu, no, mi ex esposo nunca creyó que yo sería una buena madre». Daniel frunció el ceño. «¿Por qué? Es una historia larga». «Tenemos tiempo», dijo con suavidad. High bajo las estrellas, con el sonido del mar de fondo. Le conté lo esencial de mi historia, las humillaciones, la traición, el divorcio. Daniel escuchó en silencio. Cuando terminé, su expresión era de indignación sincera. «Ese hombre es un idiota», dijo.
¿Cómo alguien pudo no ver tu brillantez? No querían verla, respondí. Verla habría amenazado su mundo. Lo siento mucho, dijo. Nadie merece pasar por eso. Sus palabras me tocaron profundamente. Gracias. ¿Ellos saben quién eres ahora?, preguntó. ¿Tu ex? ¿Su familia? No lo sé. He mantenido mi vida privada. Uso solo mi apellido ahora. Antes era Sofía Villanueva de Mendoza. Hoy soy simplemente Sofía Mendoza. ¿No te gustaría que lo supieran? Antes sí, hoy no. Mi éxito no es para demostrarles nada. Es para mí. Daniel sonrió. Eso es admirable. Caminó conmigo hasta mi hotel. En la entrada, tomó mi mano. Sofía, no quiero presionarte, pero me gustaría verte de nuevo. No solo por negocios, sino porque eres brillante y quiero conocerte mejor. A mí también me gustaría, respondí. ¿Puedo llamarte, por favor? Besó mi mano suavemente. Subí a mi habitación con una sensación que no sentía desde hacía años. Ligereza, esperanza. Hay por primera vez una ilusión tranquila. Sin mí. Daniel cumplió su promesa, me llamó 3 días después de la conferencia. Nuestra segunda cita fue en un museo de arte. Caminamos entre pinturas, hablando no solo de arte, sino también de filosofía, ética, el futuro de la tecnología, nuestros miedos y nuestras esperanzas. La tercera cita fue una cena en su casa. Él mismo cocinó. Era un chef sorprendentemente bueno. Algo que me confesó que hacía para relajarse del estrés del trabajo. Para la cuarta cita, ya éramos oficialmente pareja. Daniel era diferente a cualquier hombre que había conocido. Era exitoso, sí, increíblemente rico y poderoso, pero no usaba eso para intimidar ni para impresionar. Era gentil, sin ser condescendiente, inteligente, sin ser arrogante. Me desafiaba intelectualmente, pero siempre desde el respeto. Nunca me explicaba cosas, asumiendo que yo no sabía. Si no entendía algo, simplemente preguntaba y él respondía, sin hacerme sentir pequeña. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y Ricardo?, le pregunté una noche, 6 meses después de comenzar nuestra relación. Estábamos en su apartamento, un ático moderno, con vistas panorámicas de la ciudad, acurrucados en el sofá. Dime, respondió, acariciando mi cabello. Ricardo necesitaba que yo fuera menos, para poder sentirse más. Tú te alegras de que yo sea brillante. Mi éxito no te amenaza. Daniel sonrió, como si la idea fuera absurda. Por supuesto que no me amenaza. Tu éxito es inspirador. Me hace querer ser mejor, Sofía. Amo tu mente, amo tu pasión, amo que seas más inteligente que yo en tantas cosas. No soy más inteligente que tú. En inteligencia artificial, definitivamente lo eres. Ya está bien. Yo soy mejor en otras cosas. Así es como debería ser una relación, ¿no? 2 personas completas que se complementan. No una tratando de disminuir a la otra para sentirse superior. Tenía razón, y esa era exactamente la diferencia con Ricardo. Siempre sentí que tenía que hacerme pequeña para encajar en su mundo. Con Daniel podía ser completamente yo misma, con toda mi brillantez y todos mis defectos. Y él me amaba por todo eso. Nuestras empresas comenzaron una colaboración importante. Integramos mi tecnología de AI con la infraestructura en la nube de Quartz Enterprises. Un proyecto de $100 millones, con el potencial de revolucionar la forma en que las empresas utilizaban la inteligencia artificial. Durante el día, trabajábamos juntos como profesionales. Por la noche, éramos simplemente Sofía y Daniel. 2 personas enamorándose. 1 año después de conocernos, Daniel me dijo que me amaba. Estábamos de vacaciones, en una playa privada del Caribe, bajo un cielo lleno de estrellas. Te amo, Sofía Mendoza. Tu inteligencia, tu bondad, tu fuerza, tu risa. Todo de ti, y quiero pasar el resto de mi vida contigo si me lo permites. Lloré cuando respondí. Yo también te amo. Esa noche hablamos del futuro, de casarnos algún día, de unir nuestras vidas, de nuestros sueños, personales y profesionales. Mientras caminábamos por la playa, con los pies descalzos en la arena, dije, hay algo que me gustaría hacer. Una gala de caridad. Quiero crear una fundación
para apoyar a mujeres en tecnología, especialmente a aquellas que vienen de situaciones difíciles. Eso es maravilloso, dijo Daniel. ¿Puedo ayudarte? De hecho, hay una gala anual de emprendedores tecnológicos en 2 meses. ¿Es el evento del Hotel Continental?, pregunté. Sí, en ese mismo. ¿Ha sido antes? Negué con la cabeza, pero un recuerdo me golpeó. 7 años atrás, Ricardo había asistido a esa gala. Me obligó a ir con él. Fue una de las noches más humillantes de mi vida. Doña Marta había invitado a todos sus amigos. Pasaron la noche entera contando anécdotas sobre mi supuesta estupidez. Recordé haberme escondido en el baño durante 1 hora, llorando en silencio, mientras afuera Ricardo reía con ellos. «Sofe, ¿estás bien?», preguntó Daniel. «Sí, perdón, solo. Sí, conozco ese evento, sería perfecto». Y entonces una idea se formó en mi mente. Una idea deliciosa, terrible, perfecta. Ricardo asistía a esa gala todos los años. Era su tipo de evento, lleno de personas que él consideraba importantes, lleno de oportunidades para presumir. Si yo iba con Daniel a mi lado, como CEO exitosa, como la mujer que él había descartado por demasiado tonta, él me vería, todos ellos me verían. No era venganza, me dije a mí misma. Era justicia poética, era cerrar un círculo, era demostrarme cuánto había cambiado. Definitivamente deberíamos ir, le dije a Daniel. Los 2 meses previos a la gala pasaron volando. La colaboración entre SAT y Cortés Enterprises estaba superando todas las expectativas. Mi fundación, que decidí llamar Voces Brillantes, Bright Voices en inglés, aunque yo insistí en mantener el nombre en español, comenzaba a tomar forma, con un equipo comprometido y un plan claro para apoyar a mujeres en STEM. Mientras tanto, Daniel y yo nos habíamos vuelto más visibles como pareja. Forbes publicó un artículo titulado «Las parejas poderosas de la tecnología», y nosotros aparecíamos en la portada. En la foto estábamos en la oficina de SAT, revisando proyectos juntos, sonriendo, claramente enamorados, pero también claramente profesionales. Me pregunté si Ricardo vería ese artículo, si lograría reconocerme en él. Pero decidí no obsesionarme con eso. Una semana antes de la gala, contraté a una estilista profesional para ayudarme a prepararme. No porque necesitara impresionar a nadie, sino porque quería sentirme absolutamente increíble. La estilista Camila era una mujer de 35 años, con un ojo extraordinario para la moda. «Sofía, tú tienes una belleza natural por la que muchas mujeres pagarían millones», me dijo mientras revisaba las opciones de vestidos. «Solo necesitamos resaltarla». Elegimos un vestido de alta costura en color azul medianoche, que se ajustaba perfectamente a mi figura, ahora saludable y fuerte. Tenía un corte elegante y moderno, con un escote sugerente sin ser excesivo, y una cola que fluía detrás de mí como agua. Para el cabello, optamos por un peinado recogido y elegante que dejaba al descubierto mi cuello y mis hombros. Camila insistió en joyería minimalista en solo unos aretes de diamantes que Daniel me había regalado por nuestro aniversario. «Menos es más cuando tienes este tipo de presencia», explicó. La noche anterior a la gala no pude dormir. Mi mente no dejaba de repasar qué diría si veía a Ricardo, a doña Marta, a Valentina. ¿Debería confrontarlos, ignorarlos, actuar como si no los conociera? Daniel, que se había quedado en mi apartamento esa noche, me encontró despierta a las 3 de la mañana, mirando por la ventana. «No puedes dormir», dijo. No era una pregunta. «Estoy nerviosa». ¿Por la gala? Asentí. «Daniel, hay algo que no te he contado. Mi ex esposo Ricardo asiste a esa gala todos los años. Probablemente estará allí mañana». Daniel se sentó a mi lado y tomó mi mano. «¿Y eso te preocupa?» «No lo sé. Parte de mí quiere que me vea, que vea lo que logré, lo que él decía que nunca podría hacer, pero otra parte siente que eso sería mezquino, como rebajarme a su nivel». «Sofía, mírame». Su voz fue firme, pero suave. «Tu éxito no es mezquino. Tu éxito es real, es merecido, y no tienes por qué esconderte. Si tu ex esposo está allí y te ve, ese es su asunto, no el tuyo. Tú no vas a esa gala por él.
Ambas por ti, por tu fundación y por todas las mujeres a las que vas a ayudar. Tienes razón. Además, añadió con una sonrisa traviesa, si me permites ser un poco petty por un momento, me encantaría ver la cara de ese idiota cuando se dé cuenta de que la mujer que despreció ahora vale cientos de millones y está con un hombre que la adora como se merece. Me reí, a pesar de los nervios. Eso es muy petty viniendo de ti. Hasta los empresarios billonarios tenemos momentos mezquinos, bromeo. Pero hablando en serio, Sofía, mañana solo sé tú misma. Esa es la mejor venganza. No palabras crueles, no confrontaciones dramáticas. Solo tú, siendo exitosa, feliz y completamente fuera de su liga. Me besó y por fin pude dormir, sintiéndome mucho más tranquila. El Hotel Continental era exactamente como lo recordaba, el elegante, ostentoso, diseñado para impresionar. Candelabros enormes colgaban del techo, las paredes cubiertas de tela dorada, flores frescas en cada rincón. Daniel y yo llegamos en su auto, un Tesla último modelo que él mismo conducía, en lugar de usar chofer. ¿Lista?, me preguntó al acercarnos a la entrada, donde los fotógrafos y la prensa esperaban. Respiré profundo. Llevaba el vestido azul medianoche, el cabello perfectamente peinado, el maquillaje impecable. Me sentía hermosa, poderosa, completa, lista. La entrada fue un estallido de flashes y voces. Señorita Mendoza, una foto por favor. Señor Cortés, miren aquí. ¿Es verdad que anunciarán una nueva colaboración esta noche? ¿Cuándo es la boda? Daniel manejó todo con naturalidad profesional. Sonrió, posó brevemente, sin detenerse demasiado. Su mano permaneció firme en mi cintura todo el tiempo. No como un gesto de posesión, sino de presencia, de apoyo, de elección. Dentro del salón principal había más de 300 personas, empresarios, inversores, celebridades del mundo tecnológico, periodistas, el quién es quién de la industria. Comenzamos a movernos entre grupos, saludando conocidos, conversando de negocios, riendo con ligereza. Varias figuras importantes se acercaron a felicitarme por el crecimiento de Saté. Una CEO de una empresa, Fortune 500, me invitó a dar una conferencia en su evento anual. Yo estaba en mi lugar, este era mi mundo ahora. Y entonces lo vi. Ricardo estaba al otro lado del salón, cerca de la barra. Llevaba un traje que reconocí de años atrás, ligeramente pasado de moda. Se veía mayor, con líneas marcadas en el rostro, la postura menos segura. A su lado estaba Valentina, visiblemente molesta, hablándole con gestos tensos. Ricardo respondía con rigidez. Mi corazón se aceleró. ¿Es él?, preguntó Daniel en voz baja, siguiendo mi mirada. Sí, lo pensé un segundo. Luego negué con la cabeza. No voy a esconderme. Seguimos avanzando. El salón no era tan grande como para evitarlo. Fue doña Marta quien me vio primero. Estaba rodeada de mujeres de su edad, cargadas de joyas y vestidos costosos, sin elegancia. Su mirada pasó por mí y regresó. Sus ojos se abrieron. La vi tocar el brazo de la mujer a su lado, susurrarle algo. Ambas me observaron con atención. Luego doña Marta se inclinó hacia Ricardo y le habló al oído. Ricardo se giró, me vio. En su rostro apareció una secuencia perfecta en confusión, reconocimiento y finalmente shock absoluto. Valentina siguió su mirada. Su boca se entreabrió. Ahí vienen, murmuró Daniel. Ricardo dudó apenas un instante antes de caminar hacia nosotros. Doña Marta lo siguió. Valentina avanzó detrás, arrastrando los pies. Se detuvo frente a mí. De cerca, era evidente, había envejecido. Bolsas bajo los ojos, arrugas de tensión. El traje, más que antiguo, estaba gastado en los puños. Sofía dijo, ¿eres tú? Sonreí y en educada, serena, profesional. Ricardo, qué coincidencia encontrarte aquí. Te ves diferente. Han pasado 2 años. Las personas cambian. Su mirada se desvió hacia Daniel. Lo evaluó y vi algo que no esperaban: inseguridad. Permíteme presentarte, dije con calma. Daniel Cortés. Este es Ricardo Villanueva, mi ex esposo. Ricardo, este es Daniel Cortés,
CEO de Cortés Enterprises y mi pareja. El nombre cayó como un golpe. Daniel Cortés, balbuceó. ¿Él? ¿El billonario? Daniel extendió la mano, cortés distante. Unpleasant. Ricardo la estrechó, visiblemente intimidado. Doña Marta se acercó, forzando una sonrisa. Sofía, no puedo creerlo. Estás tan cambiada. Buenas noches, señora Méndez, respondí. Sí, la vida ha sido generosa conmigo. Valentina no decía nada. Sus ojos recorrían mi vestido, mis joyas, a Daniel. Envidia sin disimulo. No entiendo, dijo Ricardo. ¿Qué haces aquí? Esta es una gala para líderes de tecnología. Mi sonrisa se amplió apenas. Soy una de las oradoras principales esta noche. Voy a anunciar mi nueva fundación. ¿Tu fundación? Sí hay para apoyar a mujeres en tecnología. Es un proyecto muy importante para mí. Ricardo parecía perdido. Pero tú nunca... ¿Cómo? En ese momento, un organizador se acercó. Señorita Mendoza, necesitamos que suba al escenario en 5 minutos. ¿Está lista? Completamente listao. El organizador miró al grupo. ¿Interrumpí algo? No, respondí con firmeza. Ya terminamos. Me giré una última vez hacia Ricardo. Fue interesante verte, Ricardo disfruta la gala. Daniel y yo nos alejamos. Detrás de mí escuché la voz de Valentina, baja, furiosa. ¿Ella es tu ex esposa? ¿La que dijiste que era estúpida? Está con Daniel Cortés. No miré atrás, solo sonreí. Me pidieron que subiera al escenario después de los aperitivos, antes de la cena principal. El organizador me presentó con palabras efusivas sobre mi revolucionaria contribución al campo de la inteligencia artificial y mi notable ascenso como una de las CEO más jóvenes y exitosas de la industria tecnológica. Subí al escenario con la cabeza en alto. Desde allí podía ver todo el salón. Daniel estaba en la primera fila, mirándome con orgullo. Más atrás, distinguí a Ricardo, a doña Marta y a Valentina, observándome con expresiones que iban del shock a la incredulidad. Buenas noches, comencé, con la voz firme, segura. Mi nombre es Sofía Mendoza y soy la CEO y fundadora de Sofía AI Technologies. Hice una pausa, dejando que esas palabras se asentaran. Hace 3 años, yo era una mujer sin poder, sin voz, convencida por otros de que no tenía valor. Esta noche estoy aquí para contarles cómo eso cambió. Y más importante aún, para anunciar una iniciativa que ayudará a otras mujeres a descubrir su propio poder. Durante los siguientes 20 minutos conté mi historia. No mencioné nombres, pero hablé de un matrimonio donde me hicieron sentir menos, donde mi inteligencia fue cuestionada, donde me dijeron que nunca lograría nada por mi cuenta. Hablé de las noches trabajando en silencio, de la creación de Aurora, del divorcio y de la decisión consciente de creer en mí misma. Luego presenté Voces Brillantes, la fundación que lanzaría con una dotación inicial de $10 millones, dedicada a apoyar a mujeres en tecnología provenientes de contextos difíciles. Mujeres que habían sido subestimadas y necesitaban recursos, mentoría y oportunidades reales. Porque nadie, dije, dirigiendo la mirada, con intención, hacia el fondo del salón. Nadie tiene derecho a decirle a otra persona cuál es su límite. Ese límite solo lo decidimos nosotros mismos. La ovación fue ensordecedora. Las personas se pusieron de pie, aplaudiendo. Algunas lloraban. Vi a varias mujeres jóvenes mirándome con admiración, con esperanza, y entendí algo con absoluta claridad. No estaba allí por venganza. Estaba allí por propósito. Después del discurso, decenas de personas se acercaron para felicitarme, interesarse por la fundación y compartir historias personales. Pasé la siguiente hora en conversaciones profundas sobre colaboración y cambio real. Daniel permanecía a mi lado, presente, orgulloso, sin intentar brillar más que yo. Esa era otra diferencia esencial entre él y Ricardo. Cuando la gente comenzó a dirigirse a la cena, Ricardo se acercó nuevamente. Esta vez, estaba solo. Doña Marta y Valentina observaban desde lejos. Sofía dijo, con la voz quebrada, ¿podemos hablar un momento en privado?
Miré a Daniela, en él asintió con calma. Estaré en nuestra mesa, dijo, besando mi mejilla. Nos movimos hacia un rincón más silencioso del salón. No sé qué decir, confesó Ricardo. ¿Cómo es posible que yo no supiera nada de esto? No lo sabías porque nunca preguntaste. Respondí con serenidad. Nunca te interesó conocerme de verdad. Solo asumiste que yo era menos que tú. Pero tú nunca dijiste nada. Nunca mostraste que eras así de inteligente. Lo intenté, dije. Al principio, lo intenté. Pero cada vez que hablaba, tú y tu familia se burlaban. Con el tiempo aprendí que era más fácil callar. Sacudió la cabeza, perdido. Tu empresa vale millones. 200 millones en la última evaluación. No lo dije con orgullo, solo como un dato. Su rostro se desmoronó. La mía está quebrando. Valentina me dejó. Mi madre tuvo que vender su casa. Todo se está cayendo. Esperé sentir satisfacción. No llegó. En su lugar, sentí algo distinto en cierre. Siento tus dificultades, dije con honestidad. ¿De verdad? ¿Cómo puedes decir eso después de todo lo que te hice? Porque seguir enojada contigo te daría poder sobre mí. Y ya no lo tienes. Eso lo hirió más que cualquier reproche. ¿Crees que podrías ayudarme? Tal vez invertir, colaborar. Ahí estaba la verdad. No, respondí con firmeza. No voy a ayudarte, Sofía, por favor. Tú elegiste tus decisiones. Continué. Elegiste despreciarme. Elegiste no verme. Y esas decisiones tienen consecuencias. Yo no soy una de ellas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Cometí el peor error de mi vida. Sí, pero ese error te hizo infeliz a ti, no a mí. Yo encontré mi camino a mi valor, mi felicidad. Y encontré a alguien que me ve tal como soy. Miré hacia Daniel. Espero que encuentres tu camino también, Ricardo, pero no será conmigo. Me alejé sin mirar atrás, y por primera vez en muchos años, me sentí completamente libre. El resto de la gala fue un triunfo. Durante la cena me senté con otros líderes de la industria, hablando de colaboraciones futuras, intercambiando ideas y trazando planes. Ricardo y su familia se fueron temprano, antes del postre. Los vi deslizarse hacia la salida a doña Marta con la cabeza baja. Valentina aún molesta por algo. No me importa. Después de la cena, hubo baile. Daniel me llevó a la pista, sosteniéndome cerca mientras nos movíamos al ritmo de una canción lenta. ¿Cómo te sientes? Me preguntó. Libre, respondí con honestidad. Por primera vez en años, completamente libre. ¿Sin arrepentimientos? Ninguno. Bueno, tal vez uno no haber reconocido mi propio valor antes. Pero incluso eso me enseñó lecciones importantes. Como Quails, que el valor de una persona no depende de la opinión de otros. Que la verdadera fortaleza está en conocerse a uno mismo. Y que el mayor éxito no es demostrar nada, sino ser auténticamente feliz. Daniel me besó con suavidad. Te amo, susurró. Yo también te amo. Esa noche, al volver al apartamento, me sentí más ligera que nunca. Había enfrentado mi pasado y había ganado. No porque humillé a nadie, ni porque restregué mi éxito, sino porque cerré ese capítulo con gracia y dignidad. 6 meses después. Daniel y yo nos casamos en una ceremonia pequeña e íntima, en una playa privada. Solo estaban nuestros amigos más cercanos y algunos familiares de Daniel. Yo no tenía mucha familia, algo que Daniel solucionó adoptándome en la suya. Sat continuó creciendo. Abrimos oficinas en 3 países más. Contraté a más de 200 empleados. Lancé mi 4ª y 5ª patente. Voces Brillantes apoyó a 120 mujeres en su primer año, brindándoles educación, mentoría y recursos para iniciar sus carreras en tecnología. Una de ellas fue, curiosamente, la hija de una amiga de doña Marta. Había sido menospreciada por su propia familia. Le dijeron que era demasiado ambiciosa para una mujer. Cuando fue aceptada en el programa y comenzó a prosperar, su madre me envió una nota de agradecimiento. Nunca respondí. Pero Lagarde era un recordatorio de que los ciclos de menosprecio pueden romperse. Una persona a la vez. Ricardo, según artículos de negocios,
había declarado bancarrota. Su empresa cerró definitivamente. Se mudó a una ciudad más pequeña y trabajaba como consultor para pequeñas empresas. No sentí satisfacción, solo esperanza de que, finalmente, hubiera aprendido algo sobre humildad. Doña Marta vendió todas sus joyas. Vivía ahora con Gabriela, cuyo matrimonio también había terminado en divorcio. Valentina, en un giro irónico, se había casado con un empresario mayo y rico. Según sus redes sociales, parecía feliz, aunque sospechaba que era la misma felicidad superficial que siempre había buscado. En cuanto a Aimee, estaba embarazada de 3 meses. Daniel y yo esperábamos gemelos. Una noche, acostados en la cama, con su mano sobre mi vientre a un plano, pregunté: ¿crees que seré una buena madre? ¿La mejor?, respondió sin dudar. ¿Por qué lo preguntas? Ricardo decía que yo sería una madre terrible, que era demasiado tonta para criar hijos. Daniel me miró con esa expresión que tenía cuando recordaba cuánto me habían herido. Tú creaste una tecnología que está cambiando el mundo. Construiste una empresa multimillonaria desde cero. Estás ayudando a cientos de mujeres a cumplir sus sueños. Tienes más inteligencia, compasión y fortaleza que cualquier persona que conozco. Nuestros hijos tendrán a la mejor madre del mundo, Lori, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Te amo, susurré. Te amo más, respondió, besando mi frente y luego mi vientre. Y los amaré a ustedes 3, más que a nada en el universo. Mientras me quedaba dormida, pensé en la Sofía de hace 3 años, la mujer que se escondía, trabajando en silencio, convencida de que era menos. Quisiera decirle que todo estaría bien, que su brillantez sería reconocida, que encontraría amor verdadero, que su valor nunca dependió de nadie, pero tal vez no hacía falta decírselo, porque esa Sofía fue la que me trajo aquí, la que construyó los cimientos de esta vida. Y por eso, por primera vez, sentí gratitud hacia Ricardo. No por las humillaciones, nunca por eso, sino porque su crueldad me empujó a descubrir mi fortaleza. Su rechazo me liberó. Su menosprecio me motivó a crecer. Intentó hacerme pequeña y, sin saberlo, me dio la fuerza para ser más grande de lo que jamás imaginé. La tonta que él creía que era, resultó ser un genio. Pero más importante aún, resultó ser una mujer fuerte, compasiva, exitosa y amada. Y esa fue la mejor venganza de todas. No rabia, no confrontación, solo una vida extraordinariamente bien vivida. Mensaje final. Esta historia es para todas las mujeres que alguna vez fueron menospreciadas, a quienes les dijeron que no eran suficientes, que no eran inteligentes, capaces o valiosas. Tu valor no depende de quienes no supieron verlo. Tu brillantez es real, y tu éxito, cuando llegue, no será para demostrar nada a nadie. Será porque finalmente te reconociste como eres. Extraordinaria.